con intervalos en la recta real, desigualdades y propiedades, que eso va todo relacionado con inecuaciones. Los intervalos vamos a definirlo como un espacio que está comprendido entre dos números de la recta real. Si yo tengo una recta real, como estamos observando, y tenemos ese número menos 3 y ese número 4, vea que está en un segmento rojo, pues ese espacio comprendido que está allí es un intervalo. Obsérvese también en la parte superior de ese menos 3 y ese 4, que está un círculo en rojo que está trazado una circunferencia y el otro está relleno. Eso es una característica que nosotros vamos a ver adelante cómo escribir esos intervalos. Los intervalos, perdón, pueden ser cerrados y lo vamos a denotar con corchete. Cuando los intervalos son cerrados, lo vamos a denotar con corchete, y cuando están abiertos, lo vamos a denotar con paréntesis. Cuando hablamos de cerrado, es que vamos a tomar cada extremo. Y cuando están abiertos, no vamos a tomar los extremos. Cuando hablamos de semiabierto o semicerrado, es que un extremo es abierto, un extremo es cerrado, un extremo es cerrado y otro es abierto. Eso es lo que estamos hablando de semiabierto o semicerrado. Vamos a ver un ejemplo. Cuando una persona es menor de edad, entonces una persona será menor de edad desde que nace hasta que cumple 18 años. Si nosotros lo vemos aquí, escribimos perfectamente, una persona es menor de edad desde que nace. Empezamos con cerrado porque estamos incluyendo ese 0, y después hasta que el día que cumple 18 años de edad, pero con 17 o 11 meses el intervalo va desde los 18, pero no incluye ese 18. Ese intervalo es abierto. Entonces, unos ejemplos, ¿verdad? Insuficiente. Vean que yo estoy aquí dos intervalos desde 0 a 0,5. Yo puedo decir que un examen es insuficiente que deba desde 0 a 5. Estoy tomando el 0 y no estoy tomando el extremo 5. En suficiente estoy tomando el 5 y no estoy tomando el 6. Y en bien estoy en intervalo de 6 y 7. Y cuando es notable de 7 a 9, y cuando es sobresaliente de 9 a 10. Entonces yo estoy trabajando ahí con un espacio de intervalo en cada uno de ellos. No se preocupe que eso después lo vamos a aclarar todas las dudas cuando termine la presentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir una expresión matemática? Vea que yo tengo A igual a llave, un X, este símbolo que te pertenece, este R que significa números reales, ese es la, como ustedes lo conocen, significa tal que menos 1. Tenemos otro simbolito ahí que dice mayor que X menor igual a esa parte. Eso es una forma de escribir un intervalo. Eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que va pasando la clase. Por eso es para que ustedes tengan una idea de cómo se va a leer ese intervalo. ¿Cómo se va a leer ese intervalo? Lo decimos así. El intervalo A, como sea X, pertenece a los números reales, tal que X es mayor que menos 1 y menor o igual a 2. Así se lee ese intervalo. Nosotros, esa es una forma de representar analíticamente. Yo lo puedo expresar también como un paréntesis que va desde menos 1 hasta 2 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque todos esos símbolos de mayor o igual que, cuando el símbolo está representado solamente con menor o mayor, el intervalo lo vamos a representar abierto, y cuando es menor o igual lo vamos a representar con un intervalo cerrado. Eso lo voy a explicar a medida que va pasando la lámina. Entonces, la parte del intervalo abierto no va incluido y se representa analíticamente con paréntesis y gráficamente con una circunferencia a la parte cerrada, incluyendo esos dos extremos. Quiere decir esto, que cuando es abierto,
el círculo de la parte superior no va a estar relleno. Y cuando está bien, y cuando está cerrado en la parte superior, donde tenemos la recta numérica, va a estar relleno. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros representamos, vean que hay una parte de intervalo, una representación analítica y una representación gráfica. Hay tres formas de representar un intervalo. Yo lo puedo decir un intervalo como A, que es igual a todos los X que pertenecen a R, ¿verdad? Tal que X mayor que 3. Eso es un intervalo. Cuando yo lo hago en la forma analítica, vean que tengo el signo de la desigualdad. No es mayor, no es mayor que, sino solamente mayor. Y como es solamente mayor, todos los números mayores de 3. Entonces yo lo puedo expresar como 3, infinito, ¿sí? Y están encerrados en paréntesis. ¿Por qué? Porque él mismo me lo está diciendo. El signo de la desigualdad, en este caso, es mayor. Si es mayor o menor, va a ser abierto. Si es mayor que o menor que, va a ser cerrado. Si lo representamos en forma gráfica, representamos nuestra recta real, ubicamos el punto 3 y está hacia la derecha, que son todos los números que son mayores que 3, entonces la flecha va hacia la derecha hasta infinito. Si yo tengo este intervalo, el número B, el que está abajo, que es B, que son todos los X que pertenecen a R, tal que ese número va a ser 0 menor o igual a X, menor o igual a 4. Obsérvese que aquí estamos trabajando con menor e igual, entonces este intervalo es cerrado y vamos a tomar lo vamos a escribir con corchete, ¿sí? Entonces va de 0 a 4, nos ubicamos en la recta real de 0 a 4 y obsérvese en la parte superior que el circulito está relleno porque el intervalo es cerrado. Ese circulito que está relleno significa que yo voy a tomar los extremos de ese intervalo. De 0 a 4 incluye el 0, 1, 2, 3 y 4 y todos los números que están comprendidos entre ellos. No solamente son los números naturales. Acuérdense que de 0 a 1 y de 1 a 2 hay números racionales, hay fracciones, hay números irracionales también. ¿Estamos claros? Allí. Y donde dice C, que es igual a X pertenece a R, tal que X es menor o igual a menos 2, ahí observamos que cuando es X igual a menos 2, el intervalo es cerrado en menos 2, pero es abierto en menos infinito. Cuando ustedes vayan a escribir menos infinito o más infinito, ahí el intervalo siempre va a ser abierto. ¿Por qué? Porque ustedes desconocen el extremo. Nosotros no sabemos cuándo termina o cuándo empieza. Entonces, como no se desconoce, no se toma el extremo y siempre ese infinito siempre se escribe con paréntesis. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Otro ejemplo, ¿verdad? De la representación. Si yo digo que X pertenece a R, tal que X igual a 3, solamente es un número y lo voy a escribir sin intervalo. Vea que lo estoy escribiendo como si fuera un conjunto que tiene un solo elemento y ese elemento es el número 3. Entonces lo ubico en mi recta real con la representación gráfica 3 y le marco un puntico allí. Si X es menor que 4, vean que entonces menos infinito hasta 4, ¿sí? El intervalo es abierto, se escribe con paréntesis, porque eso te lo va a decir cuando es menor o mayor. Cuando aparece mayor o igual que, se escribe cerrado. Y entonces, como va son todos los X menores de 4, va hacia la izquierda, entonces ubico la línea o la flecha hacia la izquierda, ¿sí? En la parte de representación gráfica. Si hablamos de ese tercer ejemplo, está comprendido entre menos 3 y menos 1. Vea que dice menos 3 es menor que X, mayor o igual a menos 1, ¿verdad? En el primer caso, el intervalo es abierto y en el segundo caso, el intervalo es cerrado. Entonces sería desde menos 3, no se toma el extremo menos 3 y el extremo 1, menos 1, sí se toma y se escribe de esa manera.
Entonces, en conclusión, con respecto a los intervalos. El intervalo abierto está, paréntesis A en B, ¿sí? Yo lo puedo escribir en una forma de intervalo como X que pertenece, está entre A y B. No, y esos números entre A y B no pertenecen a ese intervalo porque no se toma, porque el intervalo es abierto. Y lo escribo de esta manera sin rellenar el círculo. Si el intervalo es cerrado, yo le voy a escribir corchete A, B, corchete, y lo voy a escribir así de esta manera. Vea que aquí el intervalo es mayor o, menor que, en este caso A es menor que X o X es menor que B. Y se está tomando los extremos. Aquí los extremos sí se incluye en el intervalo. En el intervalo semiabierto tenemos dos casos, cuando abre en A y es cerrado en B, o cuando es cerrado en A y es abierto en B. Entonces vean que una de las formas de escribirlo es A menor que, porque es abierto en A, y X menor o igual, cuando dice menor o igual, el intervalo es cerrado en B. Quiere decir eso, que está comprendido entre A y B, pero el B está incluido, el A no está incluido. Aquí en la segunda, A sí está incluido, pero B no está incluido. ¿Ok? Y con respecto, cuando son semirrectas, que vimos el ejemplo anterior, cuando digo de menos infinito, perdón, cuando yo digo acá, desde menos infinito hasta A, son cerrados, son abiertos los dos, yo puedo escribir que X es menor que A, me ubico en mi recta real, y como es hacia la izquierda, porque menos infinito está hacia la izquierda, pues el sentido de la flecha va hacia la izquierda. Cuando X es menor que A, pero incluye el extremo A, el intervalo es cerrado, entonces X es menor o igual a A. Entonces aquí lo que yo hago es escribirlo en la representación gráfica, pero estoy incluyendo el extremo, ¿sí? Cuando está de A hasta más infinito, pues hacia la derecha, y cuando está de A hasta más infinito cerrado, pues es hacia la derecha. Esas son formas de escribir los intervalos. Es una representación de cómo yo escribir intervalos. Desigualdades. Cuando nosotros hablamos de desigualdades, vean que tiene un signo muy particular, que es el signo de mayor o igual que ya la hemos visto. Una desigualdad es una expresión algebraica relacionada por los signos mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Cuando yo hablo de mayor o menor que, los intervalos son abiertos. Cuando yo hablo de mayor o igual o menor o igual, los intervalos son cerrados. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de desigualdades acá, vamos a hablar de propiedades, de inecuaciones, que es el tema que nos compete a nosotros, y los intervalos. Ya nosotros vimos en la parte de intervalos las clases, la representación gráfica. Y de aquí vamos a estudiar las propiedades, porque después vamos a estudiar lo que es las inecuaciones, ecuaciones de primer grado, y vamos a estudiar valor absoluto de esas inecuaciones. Por ejemplo, la relación de orden entre los números reales. Es importantísimo que nosotros sepamos lo que es una relación de orden. Si yo tengo dos números, porque ese A y B pertenece al conjunto de los números reales, pueden tomar cualquier valor, pero si A es menor que B, sí, solo sí se va a cumplir que B menos A es positivo. Vuelvo y repito, si A es menor que B en la número 1, sí, solo sí, B menos A va a ser positivo. Es decir, cuando yo reste B menos A, siempre va a ser positivo. Es una relación de orden. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 menor que menos 6, eso es verdad, ¿sí o no? Menos 10 es menor que menos 6, porque menos 10 está siempre a la izquierda. Cuando un número es menor que otro en la recta real, cuando el número en la recta real está a la izquierda del otro. Entonces yo digo menos 10 es menor que menos 6. Entonces voy a ver si se cumple.
B vale menos 6, le resto menos 10, pero acuérdense que cuando yo le digo resto, pues multiplico los signos menos por menos más, y menos 6 más 10 es 4, y ve que ese 4 es positivo, ¿eh? Entonces sí se cumple. Cuando yo digo, por ejemplo, 3 es menor que 5, es porque 5 es menor que 3, y 5 es menor que 3 es 2, y ese 2 es positivo. ¿Está claro? Pero en la número 2, si A es mayor que B, sí, solo si A menos B también tiene que ser positivo. Por ejemplo, 7 menos 2, 7 es mayor que 2. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero si yo lo hago por definición, 7 menos 2 es 5, tiene que dar positivo. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 es mayor que menos 7, eso también es verdad, porque todo número negativo que está a la izquierda del otro es menor. Entonces quiere decir que menos 2 es mayor que 7. Si yo efectúo esa operación, menos 2 menos 7, pues también me da positivo. Entonces por eso que me dice, por definición, cuando un número es mayor que otro o cuando un número es menor que otro. ¿Está claro? En los ejemplos que están aquí abajo, si A es mayor, es menor o igual que B, sí, solo sí, se va a cumplir dos casos. A es menor que B o A es igual a B. Eso que quiere decir cuando A es menor o igual a B. Se tiene que A es menor que B o A es igual a B. Son esos dos casos. Y si A es mayor o igual a B, sí, solo sí, A es mayor que B o A es igual a B. Vamos a seguir otro caso. Vamos a hablar de las propiedades de la desigualdad. Ya nosotros vimos esta relación de orden que está aquí arriba. Si A es menor que B y C es menor que D, ¿está viendo? Si esas dos desigualdades o esas propiedades, si A es menor que B y C es menor que D, cuando yo las sumen, A más C también tiene que ser menor que B más D. Por ejemplo, si yo tengo que 2 es menor que 5 y 7 es menor que 10, si yo sumo esos, eso tiene que prevalecer la desigualdad. 2 más 7 y 5 más 10. 2 más 7 es 9 y 5 más 10 es 15, y eso es verdad. Igualmente ocurre con la suma. En otras palabras, si dos desigualdades del mismo sentido se suman miembro a miembro, la desigualdad no cambia de signo o no cambia de sentido. Eso es lo que me está diciendo la primera propiedad de la desigualdad. Si yo tengo dos desigualdades que tienen el mismo sentido y sumamos miembro a miembro las desigualdades, no cambia el sentido, sigue prevaleciendo ese sentido. Si yo tengo en una relación de orden A es mayor que B o A es menor que A es menor que B o A es mayor que B, yo puedo sumarle o restarle miembro a miembro un mismo número o una misma expresión y ese sentido no cambia. Por ejemplo, en la primera, si yo tengo menos 4 es menor que 7. Si yo le sumo 2,5 a ambos miembros de esa desigualdad, menos 4 menos 2,5 es 1,5 y 7 más 2,5 es 9,5, observamos que el sentido no cambia, sigue siendo el mismo. Y eso es verdad. Si yo tengo A es mayor que B, si le sumo, lo resto un número, ese C es cualquier número real. ¿Está claro? Entonces yo le puedo sumar a ambos miembros de esa desigualdad un número o una expresión y la igualdad se mantiene. Por ejemplo, si yo tengo 3 es mayor que menos 1, eso es verdad. Y si digo 3, le voy a restar 5, pero tengo que restarle 5 a ambos miembros, no puedo restarle a uno solo. Entonces tiene que ser 3 menos que 5, mayor o igual a menos 1, menos 5. Y me quedaría menos 2 mayor que menos 3, y eso es verdad. En conclusión, si sumamos
o restamos un mismo número real a ambos miembros de la desigualdad resultante no cambia de signo. Y va a ocurrir también si yo le multiplico o si yo le divido a la desigualdad a ambos miembros un mismo número o una misma expresión, esa igualdad se va a mantener. Si yo, por ejemplo, digo que 4 es menor que 10, si yo lo multiplico por 2 a ambos miembros, 4 por 2 es 8 y 10 por 2 es 20. Sigue manteniéndose el sentido de esa igualdad, de esa desigualdad. Si aquí yo digo 4 es menor que 10 y lo divido 4 entre 2 y 10 entre 2, 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5 y 2 es menor que 5, sigue manteniendo ese sentido de la desigualdad. Por eso se llama propiedades, porque sigue dando igual, no afecta. Igualmente ocurre cuando A es mayor que B. Por ejemplo, si yo le multiplico un número C positivo, en este caso va a prevalecer el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, 15 es menor que 9, 15 por 3 es mayor que 9 por 3, eso quiere decir que 45 es mayor que 27. Eso es verdad. Si lo hago dividiendo, si divido 15 entre 3 y 9 entre 3 y son mayores, observamos que los resultados 5 es mayor que 3 y sigue prevaleciendo el sentido de la igualdad. Eso siempre y cuando se multipliquen o se divida entre un número positivo. Ustedes van a decir, profe, si ocurre lo contrario, si un número negativo, ya lo vamos a estudiar. Entonces, en conclusión, si se multiplica o divide a ambos miembros de una desigualdad por un mismo número real positivo, la desigualdad resultante no cambia el sentido. Aquí es donde viene la pregunta de ustedes. Es lo mismo, ¿verdad? De la propiedad anterior, pero ocurre que yo voy a multiplicar un número por un número negativo. Ya aquí las cosas cambian. Si yo estoy dividiendo o multiplicando, y aquí lo estamos demostrando, por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo 3 es menor que 12 y lo voy a multiplicar toda la expresión por menos 3, entonces me quedaría menos 3 por menos 3 y 12 por menos 3. Cuando ya yo lo estoy multiplicando por un número negativo, automáticamente tiene que cambiar el sentido de la desigualdad. Menos 3 por 3 es menos 9 y 12 por 3 es menos 36. Obsérvese que menos 9 es mayor que menos 3. Eso es una propiedad que tiene la desigualdad. Si yo lo multiplico o lo divido por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Es la única parte porque lo demás se parecen todo. Todas las propiedades se parecen igual a las propiedades de la igualdad. Lo único que va a cambiar con la igualdad y la desigualdad es que si yo le multiplico por un número negativo, el sentido va a cambiar. El sentido va a cambiar. Entonces, si se multiplica o divide ambos miembros de una desigualdad por un número real negativo, la desigualdad resultante cambia el sentido. Sí, entonces, en general, el producto de dos números reales es mayor que cero si ambos son positivos o ambos son negativos. Por ejemplo, si yo tengo dos números que son, yo estoy multiplicando dos factores y esos factores son mayores que cero, los dos, es porque los dos son positivos o los dos son negativos. Por ejemplo, si yo digo acá 8 es mayor que 0, eso es verdad porque 8 es positivo. Y 7 es mayor que 0, sí, eso es verdad porque 0 es positivo. Si yo multiplico 8 por 7, tiene que ser mayor que 0. En este caso sería 56, que es mayor que 0. Para que eso sea mayor que 0, los dos factores tienen que ser positivos o los dos factores tienen negativo. Por ejemplo, si yo tengo el que está aquí a la derecha, menos 5 es menor que 0, eso es verdad. Y menos 6 es menor que 0, eso es verdad.
Pero cuando yo estoy multiplicando menos 5 por menos 6, lo estoy multiplicando por factores, el sentido de la desigualdad va a cambiar a 30 y siempre va a ser positivo. También eso es verdad. Entonces, el producto de dos números reales es mayor de 0 si ambos son positivos o ambos son negativos. Eso va a ocurrir solo, atención, cuando son dos factores, no cuando son tres. Cuando son tres las cosas van a cambiar. Pero cuando son dos factores, por eso que te lo está diciendo, el producto de dos números reales, cuando son dos factores. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos, unos ejercicios que ustedes van a interpretar como notación, como intervalo, como gráfica. Eso lo vamos a hacer un poquito más tarde, pero déjenme terminar con esta parte acá. Entonces, en general, lo que estamos hablando de las propiedades de la desigualdad. La desigualdad cumple con la propiedad aditiva. Si A es mayor que B y se le suma cualquier número real, entonces A más C, el sentido de la desigualdad sigue siendo el mismo. Si se multiplica, ¿verdad?, por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, pero si se multiplica por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Ahí cambia ese sentido. Observa que cuando se multiplica o divide por un número negativo, el signo de la desigualdad cambia de dirección. Si es mayor, cambia a menor, y si es menor, cambia a mayor. ¿Sí? Entonces, obsérvense que todo esto que nosotros estamos hablando está relacionado con lo que se llama inecuaciones. Así como nosotros resolvemos o hemos resuelto ecuaciones de primer grado, nosotros vamos a resolver inecuaciones con las características que en las ecuaciones, si yo resuelvo una ecuación de primer grado con una incógnita, voy a tener solamente una sola solución. Pero cuando yo resuelvo inecuaciones, voy a tener un conjunto de soluciones. No voy a tener una sola, voy a tener un conjunto de soluciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué son inecuaciones? Las inecuaciones son desigualdades en que hay una o más variables y que solo se verifica para determinados valores de la variable. Por ejemplo, un medio es menor que x menor que 7. Eso es una inecuación. X es menor que 3x más 5. Eso es una inecuación. 8, eso es una inecuación. 7 al cuadrado es mayor que x menos 9. Eso es una inecuación. Entonces, la solución de una inecuación, como lo dije anteriormente, la solución de una inecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas, tales que al sustituirlo en la inecuación de la desigualdad sea cierta. Por ejemplo, si yo digo x es menor que 4, ¿cuántos resultados tienen x menor que 4? Infinito, porque x puede tomar el valor que 5, puede tomar el valor que 6, puede tomar el valor de 7, puede tomar el valor de 10, 20, 100, 1.000.000. Entonces son infinitos resultados. Entonces yo puedo decir que la solución son todos los x que pertenecen, ¿verdad?, desde abierto, desde 4 hasta más infinito. Y si yo tengo esto, x al cuadrado menos 4 es menor que 0, aquí la solución puede ser, una de las soluciones puede ser, para que dé menor que 0, puede ser 1 o puede ser también menos 1, para que sea menor que 0. ¿Por qué? Porque yo al elevarlo 1 al cuadrado es 1, menos 4 es menor que 0, y menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 también sigue dando menor que 0. ¿Ok? Entonces, esas inecuaciones que tienen una sola variable, nosotros la vamos a llamar, y cuyo exponente es 1, esas inecuaciones, nosotros la vamos a llamar inecuaciones de primer grado. Obsérvese este ejemplo que le estoy dando. 3x más 3 es mayor o igual a 5, menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo resuelvo eso? Como si estuviese resolviendo una ecuación normal. Este 5 lo paso por un miembro, cambia de sentido por las propiedades de la desigualdad. Este 3 que está positivo cambia para acá negativo por las propiedades de desigualdad. Y yo digo 3 menos 5x es mayor o igual a menos 4 menos 3.
3 menos 5 es menos 2x, mayor o igual a menos 7. Pero aquí yo no puedo resolverla sin que la variable sea positiva. Entonces tengo que multiplicar toda la expresión por menos 1 y el sentido de la desigualdad cambia. Entonces esta x, el 2 que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Estoy multiplicando toda la expresión por menos 1 y me queda que x es menor o igual a 7 medios. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces esa es una forma de notación o de intervalo que es x es menor o igual a 7 medios. Yo lo puedo escribir como solución en este caso desde menos infinito hasta 7 medios. ¿Sí? Aquí hay una observación que ese 7 medios tiene que ser en este caso corchete, porque es menor o igual. Aquí le faltó algo allí. Lo puedo escribir como todos los x que pertenecen a R, tal que x menor o igual a 7 medios, o como también lo puedo expresar como un número, como una representación gráfica. Entonces, vamos a pararnos aquí y vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna? El igual se representa como una rayita. Tipo... Mayor igual. Esto no es igual, esto es mayor igual. ¿Ok? Esto significa así. Mayor o igual que. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo esto. Lo mismo puede pasar en menor igual que, ¿no? También así. Menor o igual que. Y cuando está así es mayor que. Y cuando está así es menor que. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vale, profesor, gracias. Entonces, si yo resuelvo esto, igual como si estuviésemos resolviendo una ecuación. Esto lo paso para acá y esto lo paso por acá. Como si estuviéramos resolviendo una ecuación normal. Entonces sería 3x menos 5 mayor o igual a menos 4 menos 3. ¿Sí? Mayor igual a menos 7. Pero ¿qué pasa con esto? Como aquí en la desigualdad, la variable no puede ser negativa. Entonces voy a multiplicar toda la expresión por menos 1. ¿Sí? Toda la expresión por menos 1. Entonces me quedaría como 2x menor o igual a menos 7. El sentido de la desigualdad cambia. Este número que estamos multiplicando, en este caso pasa dividiendo y me queda 7 medios. ¿Sí? Yo lo puedo escribir así, x son todo esto, pero si yo lo escribo en forma de intervalo, yo digo así, son todos los x que pertenecen a R. Vamos a escribirlo así, en la solución. Son todos los x que pertenecen a R, ¿verdad? Tal que, vea que este intervalo, yo puedo escribirlo así, desde menos infinito hasta 7 medios. Así de esta manera. O puedo decirlo así, porque como lo hemos escrito, déjeme ya que se me hizo el borrador. Aquí. Puedo decir así, son todos los x pertenecen a R, tal que x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 7 medios. ¿Ok? Como cierro aquí. Puedo también, cuando yo lo escribo así, yo lo puedo escribir en forma gráfica. ¿Cuál es la forma gráfica? Si yo tengo acá, recuérdense que aquí tengo más infinito, aquí tengo menos infinito, siempre me voy a ubicar en el 0, y cuando yo tengo una fracción, pues divido 7 entre 2. ¿Cuánto es 7 entre 2? 3.5, ¿sí o no? Eso quiere decir que el número está ¿entre qué? Entre 3 y 4. Vamos a hacerlo un poquito más cerca. El número está entre 3 y 4. ¿Cuánto es 3 y 4? Más o menos aproximadamente por aquí 7 medios. Entonces yo, como es menor,
porque esto me lo está indicando hacia allá. Sencillamente lo que hago es colocar la flecha hasta aquí y pongo la flecha así de esta manera. Como es menor o igual, aquí donde yo dije que no es paréntesis, es corchete. En la lámina aparece paréntesis, pero es corchete porque este es mayor o igual. Y estoy tomando su extremo. Entonces lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, que x es mayor o igual o menor que, lo podemos escribir en, lo tengo que estas dos. Profe, se le corta el audio. Ah, se me cortó el audio. Sí, como que va ralentizado. Ok. Vuelvo y repito, cuando yo estoy escribiendo mayor o menor igual que, lo voy a escribir con corchete. Y cuando yo voy a escribir mayor que o menor que, lo voy a escribir con paréntesis. Por eso estoy diciendo que aquí va un corchete, no como lo está en la lámina, que es un paréntesis, porque este es menor o igual. Entonces tiene que ser este extremo. Entonces lo pueden escribir así, como también puedo poner que me señala que es todo ese conjunto de números. ¿Sí? Esa es una forma de escribirlo. ¿Por qué lo estoy anotando así? El tema Profe, de se le mutió de nuevo por un tiempo. la intersección. ¿Qué pasó?